Pachamanta. Nuestras raíces e identidad. El día de hoy tenemos como invitado especial al maestro Raúl Pule. Bienvenido, maestro. Imainayan Kachkanki Taitai Raúl. Gracias, Freddy. Muy buenos días. Pues no. La bienvenida pues acá a nuestro Puquio querido. Muchísimas gracias por la visita. Desde acá, desde Puquio querido, pues, para el Perú y para el mundo, un saludo fraterno a todos nuestros paisanos. A su señora tía. A mi tía acá juntamente con mi tía Maurita Ramos, la prima hermana de mi mamá Valentina Ramos, que en paz descanse. Mamá, ¿y happy chama? Mi tía pues, Santo yo me ni subte tankar kichkachayay morados y saschayay. Ay, vida. Bueno, vamos a dedicarle una canción, Vida ya hay vida. Señora, bienvenida al programa Uku Pachamanta. Vamos a cantar una canción con mucho sentimiento, Vida ya hay vida, ¿le parece? ¿Está bien? Ari, Ari, Ajimi. Ari. Amaña Wajaichu, señora. Amaña Wajaichu. Para nuestros queridos amigos de Uku Pachamanta. Más agua bendito
Hoy son Hoiwan. Ay, Calo. Llora, llora. ¿Ya? Maestro, cuéntenos cómo eran las fiestas de antes comparadas con las de ahora. Bueno, las fiestas antiguamente, claro, era prácticamente una costumbre netamente diferente que ahora, ¿no? Era más, ¿cómo te puedo decir? La danza de las tijeras era un poco, o sea, en quechua, sasayachacuy mi cara. Sasayachuy. Sasayachacuy. O sea, Sasayachacuy. Sasayachacuy, queridos amigos, ¿qué significa? Sasayachacuy es, no podemos aprender fácilmente, era difícil. Mucho sacrificio. Solamente para afinar el violín, antiguamente no había ni con lo que es grabadora, ¿no? De esas cosas, entonces era difícil aprender. Sasayachacuy. Sasayachacuy quiere decir difícil. Difícil. Sasayachacuy, entonces, y así. No había nada de escuelas, nada de profesores que uno iba a profesor, o cómo era el aprendizaje, usted buscaba al maestro, cómo se comunicaba con los maestros, porque no había internet, no había celular, cómo ubicaba a los maestros y cómo se internaba con ellos. ¿Puede contar un poquito más? Claro, mi papá, don Santiago Cule, que descanse en paz, era músico. Entonces, entre medio de él, nosotros como la familia Cule ha sido ligada a la música. Por eso tengo mi hermano también Rufino, que es arpista también. Y así viene, ¿no? Mis hermanos, el otro es también arpista, Edwin. Ajá. También, entonces, en la banda también tenemos a Jesús Cule. Mi hermano también es música de banda. Bueno, aprender solamente era así viendo a los maestros mayores. Tomaba mucho tiempo aprender. Era viendo nomás, se aprendía todo, claro, tiene que grabar, tener un poco de inteligencia, ¿no? Y captar, cómo tocan. Gracias al maestro Cholo Benito, al maestro Juan Capcha, ellos primera vez llegaron de Jabalajta acá a Pucyo, lugar negrito. Entonces, mediante ellos aprendemos así, viendo nomás. Ese tiempo no había ni grabadora, no había nada, otras cosas. Difícil. ¿Qué te parece si tocamos un Ay Vida Yay para nuestra querida señora una vez más? Ay Vida Yay. A ver. Mamá, déjame caer, chamo. Una. Está aquí, acá pasó un Bienvenida a la señora, por favor, aplausos para la señora. Ay, vida. Toda mi gente linda, junto al maestro Raúl Cule. Sueño yaibi, ay vida yai, igual maluyam amawasha, ay vida yai, igual maluyam amawasha. Recharisma, hawarini, recharisma, hawarini, ay vida yai, mamay tatay. Ay vida yay, tatay mamá yay, kiga chasa. Ay vida maestro Raúl Cule, celebrando nuestras costumbres y tradiciones, nuestra cultura quechua, Runasimi.
Amañaya, Taitayakichu, Aybidayay, Hinapachchay, Sutaykarha, Aybidayay, Hinapachchay, Bitaykarha. Abuelos, que en paz descansen por las rutas de Chacraya, Chipao, Andamarca, Huancazancos. ¡Hey! Sigo Argentina, Jorina Pacha, Maita Tajrinki. Sigo Argentina, Jorina Pacha, Maita Tajrinki. Maitaris Pata, Atinerica, Manay Hawa. Chaitaris Pata, Atinerica, Manay Kiskiwa. ¡Vamos, maestro! Celebrando siempre con el arpa y el violín, y ahora con la guitarra. Desde Pichcachuri, Chaupi, Joyana, Hayao. Mananya, mananya, uyay subtiki. Mananya, mananya, uyay subtiki. Ombro chayampiki, topos paiki. Trini chayampiki, chica buhia, vamos roll. Ay, vida, ñauco, maestro Puna. Aña Claudia. ¿Y qué es lo que Puquio necesita? ¿Qué le falta a Puquio para poder difundir más la costumbre neta? ¿Qué recomendación tendría para los jóvenes que nos pongamos a trabajar para difundir las costumbres? ¿Qué le falta a Puquio para darle más punche? Claro, no, los jóvenes, claro, deben, ¿cómo se llama? Practicar el arte. El arte es muy bueno. Claro, deben aprender lo que es valorar nuestra costumbre. Y falta, ¿no? O sea, una autoridad que se preocupe por los jóvenes, por una escuela. Y acá, claro, nosotros estamos para enseñar, claro, para compartir lo que nosotros hemos aprendido de los mayores y ahora para transmitir a los nuevos valores, a los nuevos jóvenes. Y eso sería. El 15 de agosto se celebra una fiesta. ¿Puede contarnos un poquito sobre esa fiesta que se celebra en agosto, muy importante en Puquio? Bueno, la fiesta del agua en 3 barrios en el mes de agosto. Hayao, Joyana, no, Hayao, Pichcachuri y Chaupi. 3 barrios. Pichcachuri, Chaupi. Eso es en agosto. Ajá. Y en septiembre. Septiembre, Joyana.
Septiembre, Joyana, Último. Pachuri, Hayao, Chaupi en agosto. Agosto. ¿Y cuál es el tema de la fiesta? Bueno, es dan un homenaje a la Pachamama, pero lo que es el pago, gracias al agua, ¿no? Con el agua lo que vivimos, entonces a eso dan un agradecimiento pues, a la Pachamama. ¿Y qué danzas hay en esa fiesta? Ahí, pues, primeramente inicia con lo que es pito, un caja y su tamborcito del pito, milicia, ¿no? De ahí los llamichos, de ahí vienen los danzantes, de ahí ya pues arpapaique, y lo que es para baile, ya pues, para los comuneros, donde que ellos se bailan, se gozan, ¿no? Una vez al año. ¿Cuánto dura la fiesta? La fiesta pues dura prácticamente como 6, 7 días. 6, 7 días. Pura fiesta, todo 24 horas. Ajá, claro. Muy intensa. Esa sería una de las más importantes de Puquio, ¿verdad? Así es, la fiesta del agua es única, la fiesta más grande para todo el público. Ahí no dice de dónde eres, nada, sino que todo quien sea baila, compra su traguito y es como para agarrar valor y quien sea baila, o participa así con grupos, normal, nadie no dice nada, normal se puede bailar en los 3 barrios, va allá, va Chaupe, Pichacachuri, va dando vuelta, esa es rutina. ¿Qué le parece si tocamos un tema de esa fiesta? ¿Sí que chata? Vamos a tocar un tema que primero inicia con Ayla y después remata con Sequia.
Freddy Guzmán. Bueno, maestro, muchas gracias. Estamos ya llegando a un cierre. Vamos a tocar un huayno que representa al cóndor, un huayno que viene de las punas. Agradecimiento a nuestro equipo técnico, Grecia Delta, que está detrás de cámaras. Y maestro, cuéntenos cómo se pueden comunicar con usted, si quieren grabaciones, fiestas, ¿cómo se pueden comunicar? Con el número de teléfono nada más, celular 966-74-2370. 966-74-2370. El maestro Raúl Bule en Ucupachamanta. Pachamanta, nuestras raíces, nuestra identidad, desde Pichcachuri, Puquio querido. Hampatapay kipichu, mamaya wachakuapi. Hampatapay kipichu, daidaya churiakuapi. Manasakunan hinaja, wahastin purilan manchu. Manasakunan hinaja, yakistin purilan manchu. Mariposa para plancha, cachi cachi para plancha. Amaya wakay chihuaychu, yokay de hinas wakachkaki. Manasakunan hinaja, yakichkaki. Mariposa para plancha, cachi cachi para plancha. Amaya wakay chihuaychu, yokay de hinas wakachkaki. Amaya yakichi waichu, yokay de hinas yakichkaki. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, maestro Raúl. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Bienvenido, querido amigo. Giampiero. Yampiero, nos vamos con Yampiero por las rutas de Pichcachuri. Gracias, amigos.